Buenos días. ¿Ahí se escucha? ¿Está prendido? Ahí está. Buenísimo. Qué lindo poder juntarnos, ¿no es cierto?, en este lugar y poder juntos cantar y recordar las verdades de quién es Dios y de lo que Él ha hecho en favor nuestro, ¿sí? Qué lindo poder también estar juntos para, no sé, uno quiere saludar a todos, ¿no? Y alguien dijo una vez que es lindo ver el rostro de un hermano porque uno a través del rostro de ese hermano ve la gracia de Dios. Y la gracia de Dios para mi vida son cada uno de ustedes. Y yo soy la gracia de Dios para su vida, ¿no es cierto? Y la gracia de Dios es eso, el habernos ubicado dentro de una familia, ¿sí? Y como ustedes saben, la familia no la escogemos. Nosotros no escogimos a nuestros hermanos en Cristo, y Dios les usa de diferentes maneras para también aprender a crecer, aprender a perdonar, aprender a exhortarnos, a enseñarnos, a animarnos, ¿sí? Así que los hermanos son una bendición. Y ahí en Hechos dice que los que habían creído estaban juntos. Y es que la vida cristiana no se hizo para vivir, uno la vive de manera personal, pero también Dios la estableció para vivirla en comunidad. O sea, si yo tengo o digo que tengo una relación con Dios personal, sí o sí, Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, va a poner en ti un deseo que antes no había. Y es el deseo de estar con la gente de Cristo, con su pueblo que es la iglesia. Así que por eso ahí en Hechos dice que los que habían creído estaban juntos, ¿no es cierto? Y compartían y tenían en común todas las cosas. ¿Sí? Vamos a ir con nuestras Biblias ahí a Filipenses, capítulo 4. Y vamos ahí a leer, ¿sí? Bueno, ustedes saben que una de las cosas que uno desea como papá, escuchaba el día jueves en el grupito pequeño, que una abuela decía, mi motivo de gratitud es que mis hijos y mis nietos tienen salud, ¿no? Y cuando tus hijos están sanos, a ti te alegra eso, porque sabes que si están sanos vas a poder disfrutar de ellos, y no es que si están enfermitos no lo vas a poder disfrutar, sino que uno lo disfruta de una manera distinta, y si están enfermos uno se preocupa, y si están enfermos, ¿no es cierto?, te duele. Nosotros queremos que nuestra familia esté sana. Nosotros ahora nos alegramos porque a la Soñita Santander le volvieron a hacer el examen para ver si había células cancerígenas en la parte de la tiroides, así que ya no tiene células cancerígenas, ¿sí? Así que el doctor le dijo regrese después de 6 meses. Así que ella va a estar regresando, va a estar ahí, está buscando pasajes para venir a estar 4 meses con las nietas, ¿sí? Quiere una sobredosis de nietas, ¿sí? El Gonzalito dice, en 19 años no he tenido vacaciones, quiero ir y, ¿sí?, derribarme ante esas niñas, ¿sí? Así que nosotros estábamos muy contentos, no porque van a venir primeramente, sino porque Soñita está sana. Nosotros queremos que la gente esté sana. Bueno, el apóstol Pablo quiere que los creyentes estén sanos, ¿sí?, que sus vidas cristianas sean saludables. Y acá el apóstol Pablo va a dar principios de cómo tener una vida cristiana saludable. Y habíamos visto ahí en el versículo 1 del capítulo 4 que una práctica saludable en el cristianismo es vivir en armonía con los hermanos. Vivir en armonía con los hermanos es la idea de Cristo, o sea, es el corazón de Cristo. Dios quiere que tú estés bien con tus hermanos dentro de la iglesia, pero para estar bien con tus hermanos tienes que resolver tus conflictos con los hermanos, ¿sí? Ustedes saben que acá estamos pecadores, todos los hermanos de la iglesia son pecadores. Entonces, en algún momento un hermano te va a fallar, en algún momento tú vas a fallar a un hermano. Y eso va a generar conflictos en el cuerpo de Cristo, como pasaba en Evodia y en Síntique. Entonces Pablo ahí le dice que ellas resuelvan la diferencia que tienen. Y también le dice a varios creyentes ahí en la iglesia de Filipos
que ayuden a estas mujeres que están sirviendo, estas mujeres que empezaron la obra allá en Filipos, que resuelvan sus conflictos. Entonces, nosotros tenemos que practicar el vivir en armonía dentro del cuerpo de Cristo, resolviendo nuestros conflictos con los hermanos y ayudando a otros hermanos a resolver sus conflictos. Para resolver los conflictos, obviamente, uno tiene que pedir perdón y uno tiene también que perdonar. Uno inhala gracia y exhala gracia. Así es como funciona la vida cristiana. Lo segundo, Pablo dice ahí en el versículo 4, regocijaos, ¿no es cierto? Es una orden, alégrate, tienes que estar contento. Y yo les decía, ¿cómo podemos estar contentos cuando vivimos situaciones críticas en nuestra vida cristiana? ¿Cómo nos regocijamos cuando una esposa está enferma? Hay un pastor de la ruta que su esposa está en silla de ruedas. ¿Cómo hace ese pastor para estar regocijándose? ¿Cómo hace un padre que sabe que sus hijos están lejos de Dios? ¿Cómo haces tú cuando te enteras que tu esposa ya no quiere estar más contigo, ¿no es cierto? O cuando tu esposo es agresivo contigo. ¿Qué haces cuando no tienes dinero, ¿no es cierto?, en la cuenta, o cuando no tienes trabajo, o cuando no te alcanza? ¿Cómo haces para estar contento? Y bueno, ahí Pablo dice regocijaos, pero dice ¿en quién? En el Señor, en el Señor. Los creyentes tienen que aprender a contentarse en lo que Cristo es y en lo que Cristo ha hecho. Cuando tú aprendes a regocijarte en quién es Cristo y en lo que Él ha hecho, no va a haber dificultad que te lleve a la amargura, a la depresión, a la aflicción, porque tu gozo no está en lo de afuera, tu gozo está no en las cosas de la tierra, tu gozo está en el cielo y en quien está sentado en el cielo. Y por eso les decía que un ejercicio para esto es recordarle a tu alma lo que Cristo ha hecho a favor de tu alma. ¿Sí? Porque la persona con la que más hablas eres tú. Pero cuando tú hablas contigo mismo, cuando tú tienes esos diálogos contigo mismo, no te dices la verdad, te dices la mentira. Y el salmista veíamos cómo él le dice, alma, no te aflijas. Alma, tienes que estar bien, porque mucho bien te ha hecho Dios. Y veíamos ahí en el Salmo cómo el salmista le dice a su alma, qué es lo que Dios ha hecho por ella. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en medio de las dificultades, recordarle a nuestra alma lo que Cristo ha hecho a favor de ella. Entonces, ¿podemos regocijarnos en medio de las pérdidas? Sí. ¿Podemos regocijarnos en medio de las presiones? Sí. ¿Podemos regocijarnos en medio de las pruebas? Sí. Pero ¿cuándo ese regocijo es el Señor Jesucristo y la obra que Él ha hecho por nosotros? Y hoy vamos a aprender dos prácticas más para estar saludables en la vida cristiana. Y vamos a leer ahí del versículo 5 al versículo 7. Ahí alguien me decía, hermanos de la alabanza, que si se pueden poner los versículos ahí en la pantalla, así los alcanzan a ver. No sé si se pueda hoy, si se puede, genial, y si no, lo vemos para la próxima semana. ¿Sí? Bueno, vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. ¿Sí? Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine a través de su verdad y que tengamos un corazón dispuesto a escucharle hoy. ¿Sí? Amado buen Dios y Padre, te damos tantas gracias por poder tenerte, Señor, a ti, por poder ser parte de tu iglesia, por poder hoy juntarnos en este lugar para como iglesia alabarte y juntos, Señor, aprender la verdad. Señor, tú sabes cómo están hoy nuestros corazones, tú sabes lo que hay en nuestra mente y tú eres el único que puede cambiar nuestras vidas. Tu verdad es la única que puede cambiar lo que pensamos, Señor. Señor, tu verdad es tan importante para nosotros y por eso hoy la necesitamos, Señor, como el niño recién nacido necesita la leche de su madre. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia hoy
para escuchar atentamente, pero también para obedecer de manera inmediata a lo que tú tienes para decir. Señor, alúmbranos con tu verdad y gracias por ella, porque al creerla somos libres, Señor, no para hacer lo que queramos en nuestra vida, sino para amarte, para servirte, para conocerte. Gracias, Señor, por regalarnos este privilegio de estar sentados para escuchar tu verdad. En Cristo Jesús te damos las gracias y te pedimos estos favores. Amén. Bueno, una práctica importante para estar saludable en la vida cristiana, la vemos ahí en el versículo 5, y tiene que ver con extender gracia a otros. Extender gracia a otros. Ahí Pablo empieza diciendo la gentileza, ¿sí? La gentileza. Bueno, esta palabra, gentileza, quizás no es muy usada por nosotros. En Ecuador se utiliza cuando alguien es amable, le dicen qué gentil que eres, ¿sí? O esta es una persona gentil. Bueno, la palabra gentileza se puede utilizar o tiene muchos sinónimos. Por ejemplo, podemos decir que alguien gentil es amable, alguien gentil es bondadoso, alguien gentil es alguien condescendiente, alguien cordial, alguien respetuoso, ¿sí? Y esta palabra aparece en varias partes de la Biblia y vamos a revisarlas todos juntos. Por eso vamos ahí a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Y aquí tiene que ver con los requisitos que deben ser reflejados en la vida de un hombre que es anciano o pastor de una iglesia, de un líder de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo debe ser el carácter de este hombre? Y dice ahí, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. O sea que uno de los requisitos, imagínate, para que un hombre ocupe liderazgo, tiene que ver con ser amable, porque el hombre que está parado como líder o como anciano o pastor es el hombre que tiene que mostrarle a la gente cómo vivir la vida cristiana o cómo ser. Este hombre tiene que ser una imagen de lo que Cristo es. Y acá dice que uno de los requisitos es que este hombre tiene que ser amable, tiene que ser gentil. Algunos se preguntarán por qué aquí aparece en Filipenses gentil y acá aparece la palabra amable. Bueno, en el original es la misma palabra, ¿sí? En la traducción pusieron en Filipenses gentileza, pero puede también traducirse como vuestra amabilidad, ¿sí? También aparece en Tito, vamos en Tito, capítulo 3. Bueno, acá el apóstol Pablo le escribe a Tito y les muestra a los creyentes a través de esta carta que le da a Tito de cuál debe ser su conducta en medio de la sociedad con respecto a las autoridades. Y ahí en el versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, personas que estén generando conflictos o que sean conflictivas, ¿no es cierto?, con los que son gobernantes o los que están ahí guiando a la nación, sino dice cómo tienen que ser los creyentes, tienen que ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, lo contrario a una persona amable es una persona pendenciera, una persona que usa palabras duras, una persona que no busca la comodidad de otros, que no extiende gracia a otros. Es alguien que dice lo que tiene que decir y no le importa lo que vaya a generar en la persona que está o en las personas que están ahí, ¿sí? Eso es una persona pendenciera, una persona que le gusta el conflicto, ¿sí? Que genera conflicto, una persona dura de palabra, una persona brusca, ¿sí? Dice acá, tiene que ser amable, ¿sí? Vamos a ir también a Santiago, capítulo 3, versículo 17. Bueno, y ahí aparece la palabra para describir las características de la sabiduría que viene de lo alto.
¿Cómo es la sabiduría que viene de Dios? Dice ahí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, ¿no es cierto? Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago quiere ayudarles a ver a esta iglesia que una persona que dice que está caminando de manera sabia es una persona que va a mostrar en su comportamiento amabilidad. Si tú y yo somos personas que decimos que estamos caminando en sabiduría, pero tratamos no con amabilidad a quienes están al lado nuestro, dice acá que esa sabiduría no es de Dios, porque la sabiduría que viene de Dios te lleva a ser amable con los que están alrededor tuyo, ¿sí? Y por último vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Ahí Pedro, en medio de todo lo que van a estar viviendo estos creyentes por causa de la prueba que ha venido a sus vidas por ser cristianos, les va a decir cómo deben ellos comportarse, ¿sí? Cómo deben enfrentar esta situación difícil. Y le va a escribir ahí a los siervos, a los que son esclavos, aquellos que son creyentes, pero han abrazado a Cristo, ¿no es cierto? Y les dice Pablo, ¿cómo deben ustedes como esclavos comportarse con sus amos? Y dice ahí, mirá, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, ¿sí? No solamente a los buenos y amables, ahí también la traducción sería afables o amables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, aquí Pablo dice a los esclavos, ¿sí? Vos tienes que respetar, ser considerado con aquel amo que es amable contigo, que es respetuoso contigo, que es considerado contigo, ¿sí? Pero también tienes que serlo con aquel que no lo es contigo, le dice a los esclavos. Entonces, cuando tú unes todas estas verdades en cuanto a la amabilidad, ¿qué podemos decir que es la amabilidad? Bueno, imagínate como que Dios tiene una cocina en el cielo, ¿sí? Eso no es real, eso no existe, pero imagínate, ¿sí? Y Dios quiere preparar algo para bendecir a la humanidad, ¿sí? Y toma el amor, la humildad y la misericordia y los une, ¿sí? Cuando Dios une el amor, la misericordia y la humildad, el resultado es la amabilidad. O sea que una persona que es amable es una persona que en ese momento está reflejando amor, humildad y misericordia a su prójimo. Entonces, la amabilidad es hacer sentir cómoda a una persona, hacer que una persona sea aliviada, es extender gracia a una persona, a cualquier persona, ¿sí? Con el único deseo de que esta persona, ¿sí?, esté bien o se sienta cómoda. Eso es lo que está buscando la amabilidad, extender gracia, hacer que otra persona tenga alivio, tenga comodidad, ¿no es cierto? Es sacar la carga de esa persona y llevarla. Y la amabilidad es sumamente importante. Si podemos resumirlo en una frase, la amabilidad es extender gracia a otros. Pero quizás no te quede o no nos quede claro este concepto de amabilidad, porque la amabilidad, quizás en el mundo, ¿sabían que hay el Día Mundial de la Amabilidad? Existe el Día Mundial de la Amabilidad. Y las personas en el mundo pueden ser amables, ¿no es cierto? Pero la amabilidad del mundo es muy superficial y es una amabilidad con malas intenciones. Porque en el mundo, o la gente que no tiene a Cristo, va a ser amable cuando, por ejemplo, eso que voy a hacer por otro va a generar algo en mí. O sea, si yo tengo que ser amable y eso me va a hacer sentir bien conmigo,
entonces yo lo voy a hacer, porque me voy a sentir yo bien. También en el mundo la gente es amable cuando esa persona ha hecho algo bueno por ti. Entonces, si mi vecino ha sido bueno conmigo, o si alguien me ha tratado bien, yo voy a ser amable. Pero no es esa la amabilidad de la que estamos hablando acá. La amabilidad es extender gracia a otro, es ser gentil con otro, aún con aquellos que son malos contigo, aquellos que te tratan mal, aquellos que no responden de la manera que tú quisieras, ¿sí? Y vamos a verlo ahí en Lucas. Mira, vamos a Lucas. Lucas capítulo 6. Versículos versículos 32, ¿sí? Al 36. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? O sea, si tú amas a alguien, si tú eres amable con alguien, ¿sí? Que es amable contigo, ¿sí? ¿Qué mérito hay en esto? ¿Qué premio hay detrás de esto? Hace una pregunta a Jesús. Y dice ahí, porque los pecadores aman a los que aman. O sea, la gente impía, la gente que no tiene temor de Dios, la gente que no conoce la luz sino la oscuridad, hace esto. Aman a los que me aman. ¿Sí? Y si hacéis bien, dice Jesús, a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Viste? ¿Qué mérito hay en que tú le prestes algo a alguien, seas amoroso o amable, si vos sabes que al prestarle eso, un día eso que vos prestas va a beneficiarte a ti? Como la típica frase, hoy por ti, mañana por mí. Hoy la ayuda que te doy es una ayuda para mí mañana. ¿Sí? Jesús dice, ¿qué mérito hay en esto? Así hace la gente que está en la oscuridad. Así hace la gente que no tiene temor de Dios. Así hace la gente que no es parte del pueblo de Dios. Y ahí Jesús dice cómo debe ser el comportamiento. ¿Sí? Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces Jesús dice que cuando una persona responde en amor a su enemigo, pensá en este momento quién es un enemigo para vos. Pensá en este momento quién te trata continuamente mal. Puede ser tu hija, puede ser tu hijo, tu esposo, tu esposa, ¿sí? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién te trata mal en tu casa? ¿Quién te trata mal en el trabajo? ¿Sí? Jesús dice que tú tienes que amar a esa persona. Pero este amor tiene que ver con algo práctico, o sea, con la respuesta que das a esta persona que te trata como enemigo. ¿Cómo le respondes? Y dice Jesús que tengo que responderle en amor. Y que cuando yo respondo en amor, dice que hay una recompensa detrás de esto, pero que cuando yo lo hago, ahí en ese momento soy hijo del Altísimo. O sea que una persona que no tenga a Dios como Padre no puede tener este deseo y este comportamiento de amor y en este caso de amabilidad. Y dice que Dios lo hace. Dice que Él es misericordioso, amoroso y Él es amable. ¿Para con quiénes? Para con los ingratos y malos. O sea, cuando tú respondes amablemente en amor y en misericordia a un enemigo o a alguien que te trata mal, ¿sí?
tú estás imitando a Dios, porque Dios hace lo mismo con los ingratos y también los malos, ¿sí? Sabes, en un artículo encontré ahí en internet que dice que practicar la amabilidad prolonga la vida, ¿sí?, de las personas que son amables. Porque cuando una persona es amable, crea nuevas conexiones neuronales. O sea, cuando se practica la amabilidad, las neuronas de tu cerebro es como que se agarran entre ellas y se fortalecen. Y dice que esto alarga la vida de quienes practican la amabilidad y estimula la producción de endorfinas, que es lo que hace que la persona se relaje. O sea que cuando vos eres amable con otro, la persona se relaja y tú también te relajas. En cambio, la persona que no es amable, ¿sí?, que es dura de trato, ¿no es cierto?, que no tiene misericordia, que no es humilde y que no es amorosa, su mismo cuerpo va a empezar a enfermarse y a cargarse y a no sentirse bien porque no es amable. La falta de amabilidad, podríamos decir, que físicamente puede de a poco llevar a la muerte a una persona. Y la práctica de la amabilidad, según los estudios científicos, prolonga la vida y beneficia a las personas que la extienden. Cuando vos te amargas con alguien y no eres amable con esa persona, tú no vas a estar bien en ese día. Tú te vas a sentir mal, ¿sí? Tu cuerpo se va a sentir pesado, porque eso produce el pecado en nosotros. Y por eso Pablo dice, la gentileza sea conocida. Cuando Pablo dice ahí, volvamos a Filipenses, la gentileza sea conocida, tiene que ver en que la gentileza o amabilidad no es algo que permanece escondido en un creyente. O sea, un creyente la da a conocer, ¿sí? O sea, tienen que reconocerte a ti como alguien amable. Y para que la amabilidad sea conocida, tú tienes que practicarla. ¿Y cómo se practica la amabilidad? Bueno, a través de las palabras que usas, a través del comportamiento y de las actitudes que tienes. ¿Sí? Imagínate que una persona tenía que venir a las 8 de la mañana y viene a las 8:30. ¿Sí? ¿Cómo sería un comportamiento amable, siendo humilde, siendo amoroso y siendo misericordioso? La persona está cargada porque vino tarde, sabe que vino tarde. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo a esa persona, otra vez llegas tarde? ¿Sí? Siempre lo mismo. ¿Sí? ¿Viste que las personas que llegan tarde son mentirosos y no cumplen con su prójimo? ¿Sí? Todo eso es verdad, pero no hay amabilidad. Ahora imagínate si vos le decís, llegaste tarde, pero lo importante es que hoy estás con nosotros. Tranquilo, sentate. ¿Eso qué hace? Que la carga de la persona que tiene por haber llegado tarde se alivie. Porque ya llegó tarde, ya todo el mundo lo sabe. Y tú también eres aliviado porque el hecho de tener bronca porque llega otra vez tarde, al practicar la amabilidad también te relaja. Ahora, sí es verdad que acá dice que la amabilidad, dice, sea conocida delante de todos los hombres. Delante de todos los hombres. O sea que la amabilidad no es algo que vos vas a practicar dentro de la iglesia. Pablo no está diciendo que la amabilidad tuya como hermano sea conocida delante de los hermanos. No, dice, la amabilidad tuya tiene que ser manifestada delante de todos los hombres. O sea, dentro de casa tienes que ser amable, fuera de casa tienes que ser amable, en tu trabajo tienes que ser amable, tienes que ser amable con la gente fácil de soportar y con la gente difícil de soportar. Tenemos que ser amables con los pequeños y con los grandes. Tenemos que ser amables con los creyentes y con los no creyentes. Pablo dice, tu amabilidad tiene que ser el uniforme que cuando todos traten contigo, digan que vos sos una persona amable. ¿Sabes? Lo más lindo que debería alguien decirte es qué amable que sos.
¿sí? Alguien te puede decir qué lindo fuiste a la iglesia, pero qué agresivo que eres. La gente tendría hambre de venir a la iglesia cuando ven que entre nosotros somos amables. La gente le llama la atención la amabilidad, la gracia. La amabilidad es como la lluvia. ¿Viste cuando hace mucho calor? Y cuando hace mucho calor, vos qué dices, ojalá que llueva. Sabes que la gente en el mundo necesita que gente sea amable con ellos. Porque cuando alguien sale de su casa, vos no sabes todas las cosas horribles que habrá vivido cuando salió de casa. Y cuando alguien le dice algo amable o tiene un trato amable, eso es como lluvia en medio de la sequía para esa persona. Una de las oraciones de un creyente al levantarse es: Señor, dame gracia para que yo sea alguien amable. Las relaciones de nosotros acá dentro de la iglesia no son fuertes por causa de la falta de amabilidad. Cada vez que tú no extiendes gracia a otros siendo amable, en ese momento estás lejos del amor, lejos de la humildad y lejos de la misericordia. Pregunta, ¿por qué nos cuesta ser amables? Bueno, vamos a ir un ratito a Colosenses. Ahí en el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses, dice ahí Pablo: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo está utilizando ahí una ilustración, ¿no? Les está diciendo, vístanse, o sea, ellos tienen que ponerse algo, ¿no? ¿Sí? Imagínate que este es el carácter de Cristo. Y Pablo les dice, pónganse, colóquense, vístanse de lo que tiene Cristo, ¿sí? Lo que Cristo es, ustedes también sean. ¿Y cómo debemos vestirnos? ¿Cómo debemos comportarnos? Dice ahí Pablo. Dice, de entrañable misericordia, ¿sí? ¿Y qué es la misericordia? No darle a otro el castigo que merece o el trato malo que merece, ¿no? Eso es amabilidad, ¿sí? Está implícita ahí la amabilidad, de benignidad, responder con bien al mal que te hacen. No solamente no respondes con mal, sino que al mal respondes con bien. Ahí está implícita la amabilidad. De humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿no? ¿Por qué dice Pablo acá que tenemos que hacerlo? Bueno, porque somos creyentes. ¿Y por qué digo nos cuesta hacer esto? Porque esto tiene que ver con una responsabilidad tuya. Pablo dice vestíos. Es tu responsabilidad y es tu decisión ser amable, ser humilde, ser paciente. Y digo, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, si tú no tienes una comunión con el Señor diaria, no tienes la gracia para poder tener este tipo de comportamiento. Por eso, si tú no tienes una comunión con Dios por varios días, no creas que vas a poder ser amable con las personas que están alrededor tuyo. Y tú también tienes que escoger ser amable. Puede ser que en el momento en el que alguien te esté ofendiendo, que vos quieras decir una palabra o hacer algo que no sea amable. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Antes nosotros, sin Cristo, éramos como lobos, ¿sí? Cuando un lobo es herido, ¿qué hace el lobo herido? Muerde. Antes éramos así con nuestra familia, con nuestras personas, con nuestros amigos. Nos hacían algo, mordíamos. Pero ahora, si tú estás en Cristo, eres una oveja del Señor. Ya no deberías ser una oveja mordedora, una oveja salvaje.
Porque Cristo no tiene ese tipo de ovejas. Las ovejas de Cristo son amables, son benignas, son pacíficas, son tiernas, son cordiales, son respetuosas. Entonces, ¿por qué se nos dificulta? Si tú eres creyente, es porque no puedes dar lo que no tienes, y la única forma de tenerlo es en tu comunión con Dios. ¿Cómo te das cuenta que no hay comunión con Dios? Por tu trato con otros. Tú puedes haber, por ejemplo, haber estado 2 horas leyendo la Biblia, pero si tú todo el día estuviste respondiendo mal, ¿no es cierto?, tratando mal, tú no tuviste comunión con Dios, porque comunión significa tener cosas en común, cosas iguales. Entonces, si yo traté a la gente de alrededor mío siendo grosero, pendenciero, poco amable, rudo, yo no tengo cosas en común con Jesús. Entonces, algo está pasando en mi corazón. Hay gente que confía en eso, no, yo estoy bien con Dios. Bueno, si estás bien con Dios, ¿por qué estás respondiendo así? ¿Por qué estás tratando así a tus hijos? ¿Por qué estás tratando así a tu familia? ¿Por qué tratas así a los hermanos? Bueno, porque hay algo que no está pasando en tu corazón. Digo, pero yo no puedo, a mí no me da la personalidad para ser amable. Bueno, esto no es por personalidad, es por tu posición en Cristo. Si tú eres hijo de Dios, puedes ser amable porque el Espíritu Santo está dentro tuyo. Pero si el Espíritu Santo no está dentro tuyo, no vas a poder ser amable de la manera que la Biblia dice que es ser amable. ¿Sí? ¿Qué podrías hacer? Estas son preguntas para reflexionar. ¿Qué podrías hacer para aliviar, hacer sentir cómoda, extender gracia a otra persona? ¿Sí? Si tú le preguntale a tu familia, ¿me consideran ustedes una persona amable? ¿Qué respondería tu familia? Chiqui, ¿mamá es amable? ¿Sí? O sea, ¿cómo tú te ves? ¿Viste? Como alguien tierno, una osita con una canasta riendo. ¿Sí? ¿Y cómo tu hijo te ve? ¿Viste de esos memes que salen? Godzilla. ¿Sí? Preguntale a tus hijos, hijo, ¿tú crees que soy amable? Preguntale a tus compañeros de ministerio, ¿ustedes consideran que soy una persona amable? ¿Cómo reaccionas ante las fallas, errores y pecados de otros? ¿Reaccionas con amabilidad, con gentileza? Imagínate esto, no sé si te ha pasado, pero con las personas que más nos cuesta ser amables, ¿quiénes son? Las personas que más están cerca de nosotros, los de casa. Imagínate que vos estás ahí sentado con tu café y tu hija derramó todo en la mesa, todo, hasta la Bonnie quedó ahí, no sé, la perrita quedó embarrada de café. ¿Sí o no queda ganas de...? También se pudre todo, ¿no es cierto? ¿Sabes? Esto de ser amable no significa que vos no tengas que corregir el pecado, que vos no tengas que decir. El punto acá es cómo lo dices, cómo alivias la carga en esa persona, ¿sí? ¿Cómo son tus gestos? A veces tú, cuando alguien se equivoca, no somos amables porque decimos palabras como otra vez, siempre lo mismo. Y a veces uno lo hace con la cara, ¿no es cierto? No, te lo dije. ¿Sí? Eso no es amable. O cuando vos haces chistes, ¿sí? A veces nosotros les hacemos chistes a nuestros hijos. Nosotros nos reímos, tu esposa se ríe, pero el chico no se rió. Eso no fue amable. La Luchi nos dice a nosotros, papi, eso no fue amable. Perdón, Luchi, es verdad, no fue amable. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando otros caen? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Sí? ¿Qué palabras usas cuando hablas con otros? ¿Tus tonos y palabras son gentiles, son amables? Hay gente que dice, pero Diego, tenías que decirlo. No, yo sé que usted tenía que decirlo. La pregunta es esta. Cuando lo dijo, ¿fue amable? ¿Fuiste amable? ¿Tu tono fue amable? ¿La posición de tu cuerpo fue amable? ¿Las palabras que escogiste fueron amables? ¿Fueron tiernas? ¿Fueron cordiales? ¿Con quién te cuesta ser amable o con quién fácilmente eres rudo? Ponte a pensar, ¿con quién te cuesta ser amable?
¿sí? O con qué persona eres rudo, con qué persona no eres tierno. A veces uno tiene hijos, ¿viste? Está el hijo varón, ¿sí? Y está la hijita, ¿no es cierto? Y el papá es duro con el varoncito. Con el varoncito una metralleta y con la hija un peluche. Entonces, ¿sabes qué? Esto de la amabilidad no es una cuestión de género. Dice que el verdadero caballero es caballero aún hasta con los hombres. Cuando tú ves a un viejito parado en el micro, uno no se le ocurre, hay que darle el asiento al viejito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es hombre. Pero si ves una viejita, por más que la viejita esté con el celular y viste y esté feliz parada, vos le das el asiento porque es viejita. Pero la amabilidad no es cuestión de género. La amabilidad es cuestión de quién eres en Cristo, qué eres delante de Él y qué es lo que Él te llama a hacer delante de todos los hombres. ¿Crees que te cuesta ser amable por causa del comportamiento de aquella persona? Porque a veces decimos, Diego, si mi hijo fuera como, vos no sabés la amabilidad que me brotaría. Porque a veces pensamos que la amabilidad depende de la persona. Porque uno dice, mira, yo soy amable pero con esta persona me cuesta ser amable. Saca lo peor de mí. Bueno, no eres amable porque esa persona es dura contigo. No eres amable por causa de tu comunión con Cristo, porque no conoces de Cristo. La verdad es esa. ¿Sí? Pero no es porque otro no es amable que yo no soy amable. Porque Pablo dice acá, la amabilidad sea conocida delante de todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sé amable. Yo me acuerdo que un día estaba, viste, ahí pagando en Casita Blanca, iba a pagar y la señora, viste, la conserje, es conserje la persona que cuida, ¿no? Parecía como la dueña de toda la escuela, o sea, me trató re mal. Me dijo, mira, acá la bici no la podés entrar. La dejás afuera, le digo, pero la puedes robar. Problema. Sí. Pues si no puedo creer, y se te pasa por la mente, no. Escúchame, yo voy a pagar, imagínate esto, yo estoy pagando por mi hija, y eso que estoy pagando es para tu sueldo, uno quisiera decirle, ¿no es cierto? Sí. ¿Viste? Uno empieza a maquinar, ¿viste? Sí, 100 formas de atravesarle el corazón con palabras, ¿sí? ¿Qué hice yo? ¿Sí? Me callé, le dije, está bien. ¿Y cuándo? ¿Mañana también se paga? Sí, mañana también. Sí. Así que regresé al otro día, ¿sí? Con el candado para la bicicleta, ¿sí? Entré y empecé a cantar alabanzas. ¿Y sabes qué? Ella se acercó y me pidió disculpas. ¿Entiendes? Ahora imagínate si yo le hubiese respondido mal, si no hubiese sido amable. Amable. Porque amabilidad a veces implica solo callarte. ¿Se entiende? Solo callarte y decir, bueno, está bien. Sí, mañana vengo. Sí. Y en el proceso ahora, Señor, dame gracia para no matar a nadie. Sí, sí. Entonces Pablo dice, sean amables con todos, con todos. ¿Sí? Lo segundo, vamos otra vez a Filipenses. En esta necesitamos todos, ¿no es cierto? Vamos a ver qué práctica es. ¿Sí? Dice ahí, versículo, dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. ¿Sí? Lo primero es, extiende gracia a otros, y lo segundo es, evita el afán y la ansiedad. Evita el afán y la ansiedad. Evita preocuparte. Evita frustrarte. Evítalo, evítalo. ¿Cómo lo evito? Mira, dice ahí, antes de, por nada estéis afanosos, dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Sabes, una de las mentiras más grandes que le puedes decir a tu alma es que Dios está lejos. ¿Viste cuando vos hablas con alguien y dices, siento que Dios está lejos? Siento que Él no escucha mis oraciones. Sí. Siento que Él no me quiere recibir. Que Él me ha dado las espaldas. ¿Y qué dice acá?
Pablo, antes de decir no te preocupes, no te afanes, el Señor está cerca. Cuando nosotros estamos preocupados o cargados, es porque nuestra alma ha dejado de recordar esta verdad de que el Señor está cerca. O porque nuestra alma no cree que el Señor está cerca. El salmista, mira, pone a Dios, a Jehová, como el pastor de Israel. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero después dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué dice? Porque Jehová está conmigo. ¿Sí? Entonces el temor te puede llevar a preocuparte y a afanarte, a turbarte. Pero acá el salmista dice, yo no temo porque yo sé quién está conmigo. Y acá Pablo, antes de decir no se preocupen por nada, dice el Señor está cerca. Mira, vamos ahí a Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a ver la actitud de dos hombres frente a una misma situación. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 6. Versículos 14 al 17. Mira, te pongo en contexto por el tiempo. Sí, Eliseo era un profeta de Dios y había una nación que quería dañar a Israel. Entonces, esta nación, el rey de esta nación, tenía conversaciones ocultas, privadas, ¿sí? Con su gente para destruir a Israel. Entonces, este rey decía, esta va a ser la estrategia para destruir al pueblo de Israel, ¿sí? Así que Dios le contaba lo que había en la cámara más oculta a Eliseo. Entonces, cuando ellos iban a ejecutar la maldad sobre Israel, Israel no la recibía porque ellos ya sabían lo que los enemigos les iban a hacer. Entonces, llega un momento en que el rey dice, ¿por qué los israelitas conocen lo que le vamos a hacer? Si nosotros conversamos acá, en un lugar oculto y privado, ¿cómo se enteran los israelitas de nuestras estrategias para destruirlos? ¿Acaso hay alguien de los israelitas acá escondido y que le está contando a todos los israelitas? Y uno de los hombres responde ahí, no, señor, le dice a este rey. Lo que pasa es que hay un profeta en Israel que le cuenta todo lo que nosotros hablamos, aún en la cámara más oculta y privada de este reino. Así que dice, bueno, entonces vayan y mátenlo, dice este rey, maten a ese profeta. Así que este rey manda a un montón de hombres armados para matar a Eliseo. Un hombre, imagínate, rodeado por ejércitos. Vos te levantas de tu casa, imagínate esto, te levantas de tu casa y ves a toda la gendarmería alrededor tuyo. ¿Sí? A la flota naval de la Argentina alrededor tuyo. Y piensan una sola cosa, hay que matarlo. ¿Qué haces vos en la casa? Y ahí es donde entramos a leer los versículos. Desde el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, ¿sí? Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Sí? Uno de los hombres que servía a Eliseo, ¿sí? Se levanta, imagínate, a preparar el desayuno y se encuentra con que toda la ciudad está rodeada de ejércitos, de carros, ¿sí? Entonces se va preocupado y le dice, ¿qué haremos? Eliseo, él está preocupado, él tiene miedo, él está turbado, ¿qué haremos? Ahora sí, ¿qué haremos? Y allí en el versículo 17, el 16, perdón, él le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
no tengas temor. Hay más de nuestro favor que del favor de ellos. ¿Y qué hace ahí Eliseo? En el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo no tenía miedo porque sabía que el ejército de Dios estaba acampando alrededor de él. Y por eso no tenía miedo. Pero el hombre que estaba al lado de él no veía esos caballos, no veía esa realidad. Y por eso Eliseo oró para que su criado vea lo que él está viendo. Los dos hombres están en la misma realidad, pero los dos hombres están respondiendo diferente a esa realidad porque uno está convencido de que Dios está cerca y el otro no está convencido de que Dios está cerca. Volvamos a Filipenses. Ahí Pablo dice, por nada estéis afanosos. O sea, hay personas que se pueden estresar por cosas que vos dices, ¿por eso te estresaste? ¿Porque no trapeaste el piso? ¿Sí? Hay gente que se estresa por cosas así, o hay gente que se estresa por, ¿y qué pasó? Y no, mi chico se cayó, ¿viste? Y se rompió la nariz, como nos pasó con la Mile, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, sí, tienes todo el derecho de preocuparte, sí, porque fue grave. Pero ¿cómo te vas a preocupar vos por el trapear la casa? ¿Sí? Corazón vano, ¿sí? No. Pablo acá dice, por nada estéis afanosos, porque nada en tu vida cristiana debería preocuparte. Esto es un absoluto. Nada debe preocuparte y afligirte. Absolutamente nada. Pero ¿qué son las cosas que a nosotros nos preocupan y nos cargan? Y nos llenan de esta enfermedad llamada estrés. Estrés. Mira, vamos a Mateo. Ahí Jesús trata algunas cosas en sus discípulos y él sabe que son reales. Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante. Dice ahí Jesús, por tanto os digo, no os afanéis, no se preocupen por vuestra vida, no se preocupen por qué van a comer o qué van a beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y va a poner ejemplos, ¿no es cierto?, acá Jesús en cuanto a la creación. Dice, mirad, las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre dice, celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mirá qué lindo lo que Jesús le dice, no se preocupen. ¿Y a quién le dice? A sus seguidores, a los que han creído. No se preocupen. ¿Y por qué les dice no se preocupen? Porque Jesús sabe que aunque sos un seguidor de Él, hay cosas que a ti te preocupan, hay cosas que a ti te turban, hay cosas que a vos te pesan. Y algunas de estas cosas son cosas cotidianas como, ¿y ahora cómo alcanzamos para llegar a fin de mes? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo voy a hacer para pagarle el 15 a mi hija? Y tu hija tiene 10 años, pero vos ya estás afanado, ¿no es cierto?
¿Cómo hago para pagar septiembre y vos estás en agosto? O sea, ni siquiera termina. ¿Sí? ¿Cómo hago para comprar las zapatillas? ¿Sí? Cuando se me gasten, pero todavía no se te gastaron. Entonces hay un montón de cosas que a ti te preocupan como creyente. Y Jesús dice, no te preocupes por eso. Y les dice, miren, les voy a poner un ejemplo, les dice Jesús. Miren a los pajaritos. ¿Quién los alimenta? Yo. El Padre los alimenta. ¿Sí? Dios los alimenta. La hierba, ¿quién la viste a la hierba así? A las flores del campo, ¿quién las viste así? ¿Quién las viste? Dios. Ahora, si Dios viste a los pajaritos, si Dios le da de comer a los pajaritos y viste a las plantas, y ustedes fueron creados a imagen de Dios, ¿no valen ustedes más que los pajaritos y las plantas? 2 más 2, 4. Si Dios ayuda a esta creación que no fue creada a su imagen, ¿cuánto más nos va a ayudar a su creación que fue creada a su imagen? Y después agrega algo. Dice, porque vuestro Padre sabe todas estas cosas que ustedes necesitan. Él sabe vuestra necesidad. Ponte a pensar en tus hijos. ¿Sí? ¿Alguna vez vos has visto a un niño preocuparse por la situación económica de la Argentina? Tu hijo en algún momento se acercó a ti y te dijo, papá, oremos porque no sabemos si vamos a llegar a fin de mes porque el dólar está a 300 pesos. Y está carísima el azúcar. ¿Sí? ¿Por qué llega un momento en que vos le dices a tu hijo, ¿qué crees? ¿Que yo tengo, cómo es que se llama, dinero en los árboles? ¿Sí? ¿O que yo hago dinero? ¿Alguna vez le dijiste alguna frase así a tu hijo? ¿Por qué le dices eso a tu hijo? Porque tu hijo come y vos le dices 3 galletitas porque tiene que durar hasta la semana. No, las 3 galletitas en una tarde se fueron las galletitas. Vos le dices, pero pará. ¿Sí? ¿Por qué le dices eso? Porque vos sabes que no llegas a fin de mes, pero ¿por qué tu hijo no se preocupa? Porque tu hijo sabe que tiene un padre. Y que como sabe que tiene un padre, él no se preocupa porque sabe que su papá va a suplir. Vos eres el que te vas quedando calvo, te vas arrancando los pelos, el que tiene ojeras, ¿no es cierto? Porque estás preocupado, porque no sabes cómo llegar. Pero acá Jesús le dice, vuestro Padre sabe su necesidad. Y si Él la sabe, Él va a responder a su necesidad. Dios dice que no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque Él está cerca. Él está cerca, dice ahí Pablo en Filipenses. ¿Y está cerca como quién? ¿Como un vecino? ¿Está cerca como un amigo? No, Él está cerca de ti como un padre. Como un padre. Él sabe tu necesidad. Y si Él está cerca y sabe tu necesidad, tú no tendrías que estar preocupado. Pero también ahí, vamos a Filipenses, los creyentes ahí en Filipos tienen que ver que el afán no solamente es una cuestión de recordar que Él está cerca, o de considerar que Él está cerca, sino que ellos tienen que aprender a presentar 3 cosas, dice ahí, delante de Dios. Ellos tienen que pararse delante de Dios y presentar 3 cosas: oraciones, ruegos y peticiones. Ellos tienen que aprender a hacer esto, a llevar sus cargas ¿a quién? A Dios. ¿Cómo llevas tus cargas a Dios? A través de oraciones, ruegos y peticiones delante de Él. Cuando Jesús murió, se abrió la puerta para que vos puedas entrar a la presencia de Dios y Dios te reciba como recibe un rey a su hijo. Entonces Pablo dice, presenta tu petición, tu oración, tu ruego a Dios. ¿A dónde dice? A Dios. O sea, yo no voy a poder quitar mi carga hasta que yo primero no considere que Dios está cerca
pero hasta que yo no aprenda a llevarle mi carga a Dios, mi ruego a Dios, mi petición a Dios. ¿Por qué razón tú y yo vivimos frustrados y preocupados constantemente, aún sabiendo que Él está cerca? Porque tú y yo pensamos que de alguna manera o de forma inconsciente la vida depende de nosotros. O que tú tienes que ser la respuesta para todo lo que pasa en casa. Y tú no eres la respuesta, porque Pablo por eso está diciendo acá, lleva tu petición, ruego, tu oración delante de Dios. Hay personas que hemos caído en buscar ayuda, en presentar nuestras peticiones, ruegos, a nosotros mismos o a otras personas. Dios está diciendo, ¿por qué no venís a mí? ¿Por qué no me lo decís a mí? Y vos estás esperando de un vecino, estás esperando de un padre, estás esperando de un pastor, estás esperando de una esposa, y Dios te dice, pero pedime a mí. Hey, pedime a mí, no estás solo, pedímelo a mí. Yo estoy cerca y soy tu padre, pedime a mí. Pero hay un orgullo en el corazón. Hay un orgullo que se resiste a decir necesito ayuda. No puedo solo, yo no puedo proveer, yo no puedo responder. Mira, ahí en Isaías 31:1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían, Isaías 31, versículo 1. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Sí? Los israelitas tenían necesidades de ser protegidos, guardados. ¿Y a quién buscaban los judíos? Dice, a Egipto, a otras personas que tenían ejércitos, que tenían también espadas. Y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Dice, hay de aquellas personas. Cuando tú lees hay, tiene que ver con juicio. Hay de aquellas personas, porque van a recibir un juicio, por confiar en algo que no es Dios, por poner su esperanza en algo que no es Dios, por pedir ayuda a algo que no es Dios. El pueblo de Israel tenía un Dios vivo, y cuando surgían situaciones en la nación, este pueblo, en lugar de buscar al Santo de Israel, al Dios vivo, iban para Egipto a buscar ayuda. Muchos de nosotros pensamos que la respuesta no es arriba, sino alrededor o nosotros. Pensamos que la respuesta no va a venir del cielo, sino de la tierra. Y es verdad que Dios usa a la gente de la tierra para responder. Pero cuando tú pones tu carga, no debes ponerla en ti o en las personas de alrededor tuyo. Porque si vos lo haces, la ayuda que te van a dar va a ser muy limitada y te van a decepcionar. Y es más, vas a seguir preocupado. Y Pablo dice, presenta tu petición, tu ruego, tu oración delante de Dios. Porque Él está cerca, Él es tu Padre, Él sabe lo que necesitas y Él va a responder. Él va a responder. Y a veces uno dice, Diego, ¿por qué Dios no responde? Bueno, la Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Cuando a ti te preguntan si necesitas, ¿qué decís? No, está todo bien. Y por eso Dios orquesta situaciones difíciles en tu vida para que te des cuenta que vos no puedes, que vos no puedes, que tus recursos son limitados. Eso viene de Dios para que te des cuenta en la soberbia en la que has caído. ¿Por qué a mí Dios me pasa esto? Porque la única manera de mostrarte la soberbia del corazón es metiéndote en situaciones en donde no te quede de otra que pedir oración. En donde no te quede otra que decir no puedo, no tengo, no soy suficiente.
Y cuando pasa eso, Dios extiende gracia. Cuando vos te humillas y reconoces que eres polvo, que eres limitado, Dios te ayuda. O sea, cuando vos decís que tenés, no tenés. Y cuando le decís a Dios que no tenés y lo reconoces, vas a tener. ¿Se entiende? Pero ¿con qué actitud debemos acercarnos a Dios? Dice ahí Filipenses, con acción de gracias. Tienes que acercarte con una actitud de gratitud, no de queja, no de ira, no de indiferencia, porque a veces Dios permite cosas en tu vida y ¿cómo vas a Dios? Enojado, con bronca, con duda. Estás ahí en la presencia de Dios y estás así chinchudo. O estás ahí como indiferente. Porque a veces uno dice, Diego, yo me acerco a Dios, le pido a Dios, pero nada. ¿Con qué actitud te acercas? Dice acá con acción de gracias. No con queja, no con ira, no con indiferencia, no con duda, sino con un corazón agradecido. ¿Y por qué? Porque Dios, a través de lo que te está pasando, Él está obrando. Y lo que está Dios haciendo en tu vida y que tú quieres que Él responda, puede ser la gracia que Él está usando para cambiar tu vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él tenía un aguijón en su carne, algo que le dolía. Un aguijón, imagínate qué es. ¿A quién le ha picado una abeja? Sí, cuando te pica una abeja, ¿qué haces? Mirá, me pica una abeja, qué lindo el aguijón. No, no haces eso. ¿Qué haces? ¡Quítamelo! Sí, o te lo quitas tú. ¿Por qué? Porque duele. Y Pablo dice que Dios le había puesto un aguijón en su carne, algo que le dolía mucho. Y dice Pablo, 3 veces le he pedido a Dios, le he rogado a Dios, me he presentado delante de Él para que me lo quite. Pero Pablo dice, Dios no me lo quiere quitar, porque me ha puesto este aguijón para que yo, a través de todo lo que Él me ha dado, del conocimiento que tengo, yo no caiga en orgullo. Entonces cuando tú vas a Dios, mucho de lo que quieres decir a Dios, quítamelo, pónmelo, Dios te dice, no te lo voy a quitar, no te lo voy a poner. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es mejor para ti. Y por eso hay que ir con una actitud de gratitud, descansando en quién Él es para contigo. Y mira, ahí en Primera de Pedro 5, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Cuando tú te presentas delante de Dios por aquella situación que a ti te preocupa, tienes que acercarte con una actitud de humildad, de gratitud, sabiendo que Él tiene cuidado de ti. ¿No es cierto? Él tiene cuidado de ti. Y cuando digo que Él tiene cuidado de ti, tiene que ver con esta imagen. Dios me ama, Dios, yo sé que me amas y te vengo a agradecer por lo que estás haciendo en mi vida. Esto que me preocupa me duele, esto que me preocupa me aflige, pero Señor, yo lo pongo delante de ti y te agradezco por lo que estás permitiendo y entiendo que tú me estás cuidando. Te pido, Dios, si es tu voluntad, que me lo quites, pero yo confío en que si no me lo quitas, eso que tú dejas es porque quieres cuidar de mí. Ayúdame a entenderlo. ¿Y eso qué quita de ti? Todo afán, toda ansiedad. El afán y la ansiedad no se te van a ir cuando Dios te quite lo que a ti te aflige. ¿Sabes cuándo se va a ir el afán y la ansiedad? Cuando vos entiendas que Él está cerca, que Él es un Padre y que tiene cuidado de ti en medio de la situación que está viviendo. A veces va a responder a esa oración y te va a quitar lo que te aflige. Pero a veces lo va a dejar, y cuando lo deja y tú aprendes y crees que Él te está cuidando, entonces vas a salir de su presencia distinto
porque sabes que Él tiene cuidado de ti como un papá lo tiene cuidado de su hijo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice ahí en Filipenses. Vamos otra vez. Y la paz de Dios guardará los corazones y los pensamientos, vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solamente cuando hacemos eso vamos a experimentar la paz. Y esta paz que Dios da, dice que sobrepasa todo entendimiento. La gente no la puede entender, pero vos estás con paz. Y dice que esta paz guarda dos cosas. Guarda tu mente y tus pensamientos. Porque cuando vos estás preocupado, estás ansioso, estás afligido por algo y no presentas tu petición, ruego delante de Dios, vos vas a tomar decisiones locas y vas a tener un comportamiento loco. ¿Se entiende? Vos empezás, cuando no confías en que Dios está cerca y en el cuidado de Él, por ejemplo, dices, Dios, no llego a fin de mes. Y justo pasa alguien que te hace un prestamito, ¿viste? De 2.000 pesos y terminas pagando 20.000 en el mes. Vos decís, no, y yo me endeudé porque Diego, yo tenía que responder. Así que hice un préstamo. Esta persona, ¿por qué hizo ese préstamo que, imagínate, prestó 2.000 y va a tener que pagar 20.000 en 2 meses? ¿Por qué lo hizo? Porque empezó su mente y su corazón a afligirse, y como esa mente y ese corazón estaban afligidos, empezaron a tener comportamientos y decisiones pecaminosas. Cuando tú estás frustrado o afligido por algo, empiezas a tratar mal a la gente, ¿sí o no? Cuando tú estás afligido o preocupado, tomas decisiones que dañan a otros y te dañan también a ti. Y después dices, ¿por qué no lo pensé? ¿Por qué no lo hice? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pedro y Jesús y los apóstoles en medio de la barca? ¿Cómo estaban ahí en Lucas? En medio de la tormenta. ¿Sí? Nos vamos a morir. Eran pescadores, escúchame, eran pescadores. O sea, que un pescador diga que se va a morir por una tormenta es porque realmente era grave lo que estaba sucediendo. Y Jesús estaba dormido. La pregunta es, ¿por qué Jesús estaba dormido y ellos todos estaban gritando? Porque Jesús descansaba en el cuidado del Padre y ellos no. Ellos todavía no entendían muchas cosas de quién era Jesús y de quién era Dios. Y por eso tenían un comportamiento pecaminoso. Estaban gritando, estaban afligidos, estaban preocupados, pensaban que iban a morir. No sé qué te estoy preocupando, pero quizás estés así. Estés pensando y sintiéndote de una manera y empezás a tener pensamientos pecaminosos y lo que sentís es pecaminoso y empezás a comportarte pecaminosamente y después tomás decisiones pecaminosas. Pero cuando te presentas delante de Dios y entiendes que Él tiene cuidado de ti y Él está cerca, la gente te dice, pero te robaron todo, ¿por qué tenés paz? Despierta, llorá, decí algo. Y vos decís, yo tengo paz, porque yo sé el cuidado que tiene de nosotros. ¿Sabes qué? En una cierta estación de radio ahí en Ecuador, estaban orando en esa radio para que Dios les renueve los equipos, ¿no? Señor, renuévanos los equipos para poder llegar a más lugares. Así que un día llamó una persona y dijo, ¿saben qué? Me gustaría ir con mi familia porque queremos recibir a Jesús. Entonces los de la radio se emocionaron. Claro, vengan. Sí, qué hermoso saber que a través de la radio pudieron conocer a Jesús. Así que vinieron estas personas con armas, vinieron con esposas, eran chorros, ¿sí? Tomaron a todos los de la radio, los apuntaron ahí con fierros y se llevaron todo. Todo. Si hubiesen tenido una mascota, también se la llevaban a la mascota. ¿Y sabes qué? Ellos confiaron en quién era Dios. Y a través de ese robo, gente de otros países proveyó de equipos totalmente nuevos y más equipos. Lo que les pasó fue horrible, pero ellos en medio de lo horrible no se frustraron ni se afanaron porque ellos confiaban en el cuidado de Dios. Y Dios respondió a su necesidad. Entonces, cuando tú
estás con esta actitud y empezás a tratar tus frustraciones, lo que te preocupa, de esta manera, la paz de Dios guardará tu corazón y guardará tus pensamientos y te guardará de malas decisiones o de comportamientos pecaminosos. Preguntas para finalizar. ¿Qué es lo que hoy te preocupa y te llena de estrés? ¿Qué es lo que hoy te preocupa y te llena de estrés? ¿Sí? ¿De qué manera estás lidiando con eso? ¿Qué estás haciendo con eso que te preocupa y te está afligiendo? ¿En quién estás descansando para resolverlos? ¿Viste? Tu esposa te dice, ¿sabes qué? Tengo que comprar esto. Vos dices, ¿y ahora cuánto laburo más tengo que hacer para...? ¿Por qué no orás? ¿Por qué en lugar de endeudarte con la tarjeta, en lugar de correr a la tarjeta de crédito a Egipto, no vas al Señor? ¿Por qué no vas primero a Él? ¿Sí? ¿Por qué pensás en tu jefe? No, mi jefe me puede hacer una extensión del sueldo del año 2028. ¿Sí? ¿Por qué pensás en tu jefe? No, voy a comentarle a mi papá por ahí, viste que mi papá... ¿Por qué tiene que ser algo que no es Dios la manera en cómo luches con lo que te está afligiendo? Presenta lo que te aflige delante de Dios. ¿Presentas tus peticiones, ruegos y oraciones a Dios o a quién lo haces? Porque ¿viste? A veces vos ves a mí me ha pasado, me encuentro quejándome, diciendo un montón de cosas a la gente, quiero morir, me hablo mal de la vida, ¿viste? Un drama, y Dios me está mirando así, pero acércate a mí, yo soy tu papá, estoy cerca tuyo, pedímelo a mí. Cuando te presentas a Dios, ¿vas con una actitud correcta de gratitud o de queja? ¿Enojo, duda o indiferencia? Porque a veces dice, Diego, a ver, ya hice lo que me dijiste, no pasó nada. Y no pasó nada porque la actitud, la actitud que deberías tener no está. Y lo que deberías estar pensando no está. Por eso no está la paz. Porque ya te dije que la paz no va a venir cuando Dios te quite lo que te aflige, sino cuando vos entiendas que eso puede ser el cuidado de Dios para tu vida. Y que Él está cerca. Y Él sabe tu necesidad. ¿De qué manera está siendo afectada tu mente y tu corazón en medio del problema que estás viviendo? ¿Sí? ¿De qué manera está siendo afectada tu mente y tu corazón en medio del problema que estás viviendo? Si vos dices, ya Diego, fui al Señor y lo presenté, pero sigues todavía afanado, turbado y afligido, te hago una pregunta. ¿Te presentaste bien delante de Dios? No, porque sigues todavía descansando en ti o pensando que la situación depende de ti y porque no hay una actitud de gratitud hacia Dios. Mira, Cristian Soria arregla celulares. Imagínate que yo le digo, Cristian, ¿me arreglas el celular? ¿Sí? ¿Y yo qué tengo que hacer? Descansar en que Cristian me lo va a arreglar. Ahora, imagínate si yo le digo, Cristian, ¿y me dejas pasar a tu casa? ¿Para qué? Y bueno, para mirar cómo lo arreglas. Sí, y Cristian, porque es amable, me deja subir, ¿no? Me dice, bueno, sí. Y Cristian está arreglando otras cosas. Dice, ¿y mi celular cuándo? Sí. ¿Te acuerdas que dijiste que me ibas a arreglar? ¿Por qué no lo arreglas en este momento? Bueno, Cristian es amable, no muy amable, me dice, bueno, te la voy a arreglar. Bueno, Cristian, sacale esta parte de acá. Sí. Y también esta parte, ¿me pasás el destornillador? Te dice, a ver, sí. ¿Por qué me trajiste el celular? Para que me lo arregles. Bueno, si tú me lo vas a arreglar, me diría Cristian, si yo soy la persona que te lo va a arreglar, ¿por qué metes la mano? ¿Por qué no descansás en que yo lo voy a hacer? Y lo voy a hacer bien porque tú no sabes hacerlo. No tenés ese conocimiento. Eso nos pasa a todos con Dios. Presentamos nuestra petición a Dios y estamos ahí. ¿Cómo lo va a hacer? No, pero hay que darle ayuda a Dios. Sí. ¿Y eso qué produce? Produce más preocupación, más estrés. Y terminás diciendo, bueno, Dios no se ocupa, ya estoy esperando de Dios, no viene. Yo tengo que tomar las riendas de mi vida. Y muchos hemos caído en ese pecado. Y después tomas esa decisión y todo lo que estabas viviendo se hace peor. Y después, ¿contra quién te enojas? Contra Dios.
Porque así pasa. Dios nos dice, espera, yo te voy a ayudar. Uno se aloca, toma una decisión impulsiva y después, ¿de quién es la culpa? Dios. La culpa no es de Dios, es de nosotros, que no confiamos en su buena voluntad y en que Él es un Padre que está cerca y Él nos cuida y nos protege. Amén. Vamos a ir a levantarnos y vamos a ponernos de pie. ¿Sí? Amado buen Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por tu misericordia y por poder estar juntos acá, Señor, en tu iglesia, aprendiendo de cómo debemos vivir una vida cristiana saludable. Señor, y te damos gracias porque nos has animado a ser amables, a tener un trato de gracia a otros, aún hacia aquellos que nos tratan o responden con mal hacia nosotros. Gracias también, Señor, porque tenemos tu Santo Espíritu para responder de esa manera. Gracias porque nos has dado un espíritu no de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. También gracias, Señor, porque en medio de los afanes y las preocupaciones, nosotros podemos experimentar la paz considerando que tú estás cerca. Y estás cerca como está cerca un papá de sus hijos. Y también, Dios, en que podemos entrar al trono donde estás tú sentado, gobernando el mundo, y entrar con confianza para presentar nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas a ti, Señor, con una actitud de gratitud, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Y Señor, gracias porque así podemos experimentar esta paz. No porque hagas lo que queremos, no porque pongas lo que queremos que pongas, sino porque nos humillamos y entendemos que a veces tú para cuidarnos nos quitas, tú para cuidarnos pones una herida en nuestras vidas, tú para cuidarnos nos limitas. Gracias, Dios, por estas verdades y danos de tu gracia para poder practicarlas, ejercitarlas, enseñarlas a otros y de esta manera glorificar tu nombre, para que cuando la gente nos vea siendo amables y no estando frustrados y preocupados en medio de las situaciones, podamos decir a la gente que la causa es Jesús, es tu Hijo y es tu misericordia a través de Él. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.